Efectivamente, hemos presentado una enmienda a esta moción, que es una moción que nos gusta y que efectivamente compartimos prácticamente la totalidad de lo que propone. Lo único que hemos hecho es añadir algo que nos parece importante, que es reforzar la coordinación, ejecución y homogeneización de las medidas de prevención y de los protocolos, etcétera, que se destinen a controlar posibles epidemias, pues como la del ébola u otras parecidas que puedan aparecer en el futuro. Cosa que tiene su importancia, creo que todo el mundo reconocerá, en un sistema de salud dividido, de hecho, en 17 subsistemas que no siempre atienden a intereses que vayan más allá de lo que es su territorio específico. Precisamente, uno de los problemas que indudablemente ha sacado a la luz está el contagio de Teresa Romero y todas las circunstancias que se dieron en torno al tratamiento de ese contagio, fue la dificultad de que una comunidad autónoma, en este caso fuera la de Madrid, pudiera asumir de una manera inmediata las responsabilidades de lo que tiene que ser un sistema nacional de salud. Y eso es un problema que hay que reconocer y está así, más allá de que algunos pensemos que sería mejor un sistema único de salud, competencia del Estado, aunque su gestión esté descentralizada, de aquellos que piensan que el sistema actual es el mejor de los posibles, cosa que creo que la irrupción del ébola ha puesto en entredicho para todo el mundo, entre ellos para la Organización Médica Colegial y también para la Organización Colegial de los ayudantes técnicos sanitarios y otros profesionales de la sanidad. Pero eso no es óbice para que efectivamente votemos a favor de esta moción, porque, como digo, pues creemos que es una moción constructiva y que aporta una reflexión necesaria. Necesaria sobre todo porque, si me permiten, es una reflexión, ya digo, no cambia el sentido de nuestro voto, pero creo que merece la pena hacerse. Lo que ha ocurrido en torno al ébola creo que nos enseña por lo menos dos cosas importantes, aparte de la que ya he dicho, de la necesidad de una estrategia nacional de salud, incluso aunque el Sistema Nacional de Salud esté, compartimentado de la manera actual por competencias autonómicas. Pero lo que decía, hay al menos dos cosas que se tenían que tener en cuenta. Una, la tendencia, quizás muy humana, pero eso no la hace menos necesaria, de corrección de los gobiernos y de cualquier institución afectada a ofrecer seguridades que no tiene. Es decir, cuando comienzan las noticias de la extensión del ébola en África, efectivamente, los gobiernos se dan el paso para decir algo que a mí personalmente siempre me ha parecido el colmo de los absurdos y de la prepotencia, que es decir, no se preocupen ustedes que está todo bajo control. No está bajo control, no se puede controlar, es imposible. Es imposible que la extensión de un virus de esta naturaleza esté controlada, ni incluso imponiendo controles y cordones sanitarios que en la actualidad es también imposible imponer en sociedades que, como las europeas, tienen la fortuna, por cierto, la suerte de tener millones de inmigrantes africanos, muchos de los cuales viven o tienen familia o viajan habitualmente a los países de referencia, más, por supuesto, turistas, gente de negocios, profesionales de la sanidad, miembros de ONGs, etcétera, etcétera, como precisamente nos pasó en España y les acaba de pasar en Estados Unidos, que han pasado por exactamente la misma experiencia. Por lo tanto, yo creo que de aquí una de las enseñanzas que habría que extraer es esta de dejar de dar falsas esperanzas que solo crean frustración. Y solo crean frustración porque, por fortuna, el suceso del contagio de Teresa Romero pues se ha solucionado bien, pero imaginen que hubiera sido al revés. Imaginen cómo ha pasado o puede pasar en otros países o nos puede pasar a nosotros, que alguien se contagia, como pasó con los médicos misioneros, y finalmente no se puede hacer nada para salvar su vida. Entonces, ¿qué ocurre? El balance es sencilla y espectacularmente el contrario. Tenemos un sistema de salud desastroso. Y no es ni una cosa ni la otra, porque por desgracia, como cualquier profesional de la sanidad explica, el librarse de un final fatal en una enfermedad de este tipo depende mucho más, por supuesto que la atención es muy importante, pero depende más de la salud de la persona afectada. Y eso no es algo que ningún sistema de sanidad pueda compensar. Bien, dicho eso, también hay una segunda cuestión que va en esta moción, que también nos parece de una importante reflexión general, y es la que tiene que ver con la pasividad que ha habido en la comunidad internacional pues, respecto al ébola, que se conoce desde el año 1976. No estamos hablando de un virus recién aparecido, estamos hablando de algo que lleva ya muchos años afectando a África. Como pasa siempre, se dedicaron algunas cantidades, sobre todo de organizaciones internacionales, de la ONU, etcétera, para hacer frente a esto, pero, por supuesto, completamente insuficientes en países que, por desgracia, carecen de sistemas de salud efectivos y mucho menos aún universales. Bueno, está claro que, como digo, si no la solidaridad, si no la empatía, si no un afán de justicia, sí el interés propio, el egoísmo bien entendido, debería convencer a las economías desarrolladas del mundo a que cuando ocurre una cosa de estas se sientan afectadas directamente y no pretendan lo imposible. Ya pasó, ya se cometió ese error, por cierto, con el caso del SIDA, cuando se pensaba primero que solo afectaba a africanos y después solo a homosexuales, y luego a gente con prácticas licenciosas, y después se vio que a cualquiera.
y entonces se reaccionó. Este tipo de reacción tardía es muy peligrosa y tiene mucho que ver con el ultraconservadurismo de la política a corto plazo. Ojalá extraigamos consecuencias positivas de esto y se haga algo al respecto.